¿Cuántos han escuchado acerca del efecto dominó? Bueno, eso en muchos lugares lo utilizan, ¿verdad? Pero hoy yo quise utilizarlo en mi predicación. El efecto dominó o reacción en cadena es el efecto acumulativo producido cuando un acontecimiento origina una cadena de otro acontecimiento similar. Esto se produce cuando un pequeño cambio origina un cambio similar a su lado, que a su vez causó otro similar y así sucesivamente en una secuencia lineal. Recibe ese nombre por analogía con la caída de una hilera de fichas de dominó colocada en posición vertical. El efecto dominó también puede hacer referencia a una cadena de acontecimientos y es como las piezas de dominó. Uno las acomoda y por una que se mueva ya arruinó todo. Por ejemplo, este es el efecto dominó. Tocamos una y por una que movimos se movieron todas. Pero mi pregunta es, ¿por qué se cayó esta? ¿Y qué culpa tenía la otra? No se vale que esta se cayera y aventara a la otra, si todas estaban bien formaditas, ¿verdad? Pero ese es el efecto dominó. El efecto dominó es que a veces, hermano, recibe ese nombre porque al caerse una ficha, pues se terminan cayendo las demás. Entonces, cuando se cae una ficha, causa un efecto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿cuántos han escuchado acerca de, y eso lo escuchan mucho los que tienen carros, los que van a comprar seguros, por ejemplo, los daños a terceros? ¿Cuántos han escuchado acerca de eso? Cuando te venden un seguro, te ofrecen el seguro por daños a terceros, ¿verdad? Los daños a terceros contemplan una serie de cobertura que se puede calificar como básica, pero que al mismo tiempo ofrece la protección que al asegurado le va a ayudar. Entonces, ¿qué son los daños a terceros? Los daños a terceros son aquellos que causa a alguien como un propietario o responsable y se puede traducir en daños materiales o lesiones o responsabilidad de enmendar los percances causados o indemnizar a esta persona por el perjuicio provocado, o sea que recae sobre el causante. Quiere decir que, por ejemplo, cuando una persona, amén, pierde el control de su automóvil, sale de la carretera y choca contra un obstáculo o una vía urbana o con un muro de contención o con un carro, qué sé yo, ¿verdad? Esa persona que chocó tiene el deber de pagar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, fueron un descuido, tal vez un descuido leve, pero provocó un gran daño. A veces ese descuido es porque iban hablando por teléfono, porque estaban descuidados, porque estaban pensando en otras cosas, porque llevaban prisa, pero sea cual sea la causa, el problema que se causó se tiene que pagar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, el dueño del vehículo que ha causado ese choque debe de pagar todos los arreglos. Entonces, podemos ver que los daños a terceros no solo se producen en contextos de automóviles, también se puede generar en las viviendas. Por ejemplo, con las rupturas de una tubería o las fugas de agua que provocan la humedad en el piso de abajo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien vive arriba y alguien está abajo, cuando la parte de arriba tiene un problema de tubería o hay una fuga de agua, a lo mejor el que está arriba
dice, no hay problema, ¿verdad? Luego lo arreglo. ¿Cuántos han escuchado eso? No hay problema, luego lo arreglo. Bueno, para él no hay tanto problema si así lo quiere ver él, que le está causando un problema, porque al final de cuentas termina pudriéndose la loza, ¿verdad? Pero el que está abajo es el que sufre las consecuencias, porque el que está abajo, toda esa agua que se tiró arriba termina trasminándose y termina humedeciendo las paredes. Entonces, ya causó un problema el de arriba, ahora le está causando un problema al de abajo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Si para empezar yo no tengo carro. O como decía una hermana, ¿verdad? Cuando subió la gasolina. Cuando subió la gasolina, la hermana decía, lo bueno que a mí no me afecta, porque yo siempre le echo 100 pesos de gasolina. O sea, ¿qué parte no entiende la hermana, no? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a veces así también nosotros, ¿no? O sea, ¿a mí en qué me afecta? Para empezar, no tengo un carro. En segunda, para empezar, tampoco tengo una casa propia. Pero lo quiero llevar a algo que Dios quiere que usted escuche en esta hora. Entonces, cuando nosotros vemos esos daños, hermano, ¿alguien ha escuchado la palabra daño colateral? ¿Sí han escuchado esa palabra? Bueno, yo me puse a investigar. ¿De dónde sale esa palabra de daño colateral? Bueno, el daño colateral, hermano, cuando había una misión en la guerra, iban a matar a alguien, y si mataban a un civil me refiero a una persona común y corriente, siempre se justificaban diciendo, daño colateral, necesitábamos rescatar a alguien, y para rescatar a ese alguien tuvimos que matar a 20 o 30 personas. Eso se llamaba daño colateral. O sea, mataban a alguien para salvar a alguien y se justificaban diciendo que era un daño colateral. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces se justificaban diciendo daño colateral, o sea, mataron a 30 para salvar a uno, y ellos se justificaban diciendo que era un daño colateral. Ahí fue donde se inició esa palabra de daño colateral. Ese daño colateral, hermanos, llega a ser un término que no se pensaba en el daño que se hacía por otros. Y eso nos hace pensar en una forma egoísta. Toda nuestra vida tiene un efecto dominó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un movimiento puede afectarlo todo, ¿sí o no? Un movimiento, por muy pequeñito, mire, no es mucho lo que se hizo. Fue un testereo que se dio y se cayeron todas las fichas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, un movimiento puede llegar a afectar todo. La mentalidad egoísta, hermano, no nos deja ver el daño que hacemos. O sea, podemos ver el daño que nos hacen, pero no podemos ver el daño que hacemos. Cuando somos egoístas, a veces pasa mucho eso, ¿verdad? Yo paso a afectar a otro. Mire, oye, en estos días está circulando en redes sociales una mujer. Yo no soy de ver casi las noticias, yo no soy de andar ahí, pero el otro día mi esposo me dijo, si quieres quédate acostada, yo voy a dejar a la niña a la escuela porque siempre vamos los dos a dejarla. Y a mí me cayó como, ay hermanos, como, ay, yo dije, ay, qué bonito que siempre me dijera así mi esposo, ¿verdad? Pero siempre quiere que la acompañe a todo. Y yo también siempre quiero que me acompañe. Entonces estamos a manos. Y ese día me dice, si quieres quédate. Entonces ya como me desperté, pues ya no tenía sueño. Y agarré el control y prendí la tele. Y empecé a ver a una mujer, creo que fue antier, a una mujer que se portó muy grosera con un policía. Y hasta le dijo que era un naco pobre. Y empezó a insultarlo y le empezó a decir cosas muy feas a ese policía.
Ella no se estaba dando cuenta el daño que le estaba haciendo al policía. Ella no se estaba dando cuenta el daño que estaba causando, pero ella lo estaba diciendo con una naturalidad. Y después subieron en redes sociales otra escena donde ella está en otro lado, igual le empieza a que le quitó el celular a una policía y no se lo quería dar si no le abrían la puerta. Y ella empieza a decirle de cosas porque ella está molesta y empieza a sacar sus frustraciones, empieza a enojarse. Y es que así es el ser humano, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El ser humano es así. Mire, mi esposo siempre me dice a mí: ¿quieres saber cómo es una persona? Hazla enojar y vas a saber quién es. Entonces, ¿quieres saber con quién te vas a casar? Haz enojar a tu novio y te vas a dar cuenta con quién te vas a casar. O viceversa, haz enojar a tu novia y te vas a dar cuenta con quién te vas a casar. Decía mi papá, el noviazgo es la etapa de la hipocresía. Y no me gustaba que mi papá dijera eso, pero al final de cuentas tenía razón, porque en el noviazgo le abres la puerta, le invitas a comer y la novia luego le dice: ¿quieres más tacos? Y la novia se come: no, solo 2. Y cuando se casa, 2 órdenes. Y el esposo dice: ¿no que no te gustaban los tacos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí o no? Entonces ocultamos lo que no somos, pero cuando uno se casa, pues esa es la realidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la realidad. Entonces, nosotros cuando nos enojamos causamos un daño, pero no nos damos cuenta hasta qué grado es ese daño. Y eso lo llama daño colateral. Que no nos damos cuenta hasta qué grado podemos causar a la persona un dolor, una molestia, o hasta que a veces uno termine diciendo: ya no quiero ir a esa iglesia, porque en esa iglesia me lastiman. Nosotros somos gente, hermanos, que producen cambios. Una decisión que tomemos puede afectar a muchos, porque yo causo cambios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son punta de lanza? A ver, levanten la mano los que son punta de lanza. A ver, los que son cabeza, los que son cola. Bueno, entonces ¿usted qué es? Si no levantó la mano en cabeza, en punta de lanza, dígame qué es usted, hermano. ¿Cuántos da gloria a Dios? Porque si no es cabeza ni punta de lanza, entonces ¿qué eres? Debes de ser algo en esta vida. Debes de tener definido quién eres tú. ¿Sabe cuál es el problema de los adolescentes hoy en día? Que no saben quiénes son. No tuvieron un padre y no tienen la paternidad, y por eso, hermanos, son llevados por las corrientes. No tuvieron una mamá, son llevados por las corrientes. Porque los adolescentes, no todos, pero la mayoría de los adolescentes, hermano, ha perdido su identidad. No saben quiénes son. Por eso van a la escuela y ahí le dice la niña: es que tú me gustas y eres una niña, somos niñas. Y ya al rato la hermanita ya anda con una niña. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el niño también anda con un niño, porque le terminan diciendo que él es una niña en un cuerpo de un niño, y cada barrabasada que estamos escuchando hoy en día, ¿sí o no? Pero hermano, nosotros tenemos que tener definido quiénes somos. ¿Quién es usted? Híjole, hermano, ahorita va. Somos esa punta de lanza, somos esa cabeza que Dios ha puesto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces viene la historia de David. La Biblia dice que David era cabeza. David era el rey. Y David debió haber ido a esa batalla, debió haber ido a esa guerra, pero David se queda, se despierta y camina por su terrado y ve una mujer que se está bañando. Para empezar, ¿sabe qué? Tenía que bañarse en el patio, pero cuando la veamos vamos a hablar bien directamente con ella, ¿verdad? No, es broma. Pero Betsabé, hermano, se estaba bañando, David la ve
y manda a traerla. Viene, está con ella y después Betsabé viene y le dice que ella está encinta. David como rey no se da cuenta el daño dominó, el efecto dominó que está causando al estar con Betsabé. Ella no se dio cuenta. David, hermano, no pensó en el daño que iba a causar. Si David se hubiera sentado a meditar, creo yo que él se haría estas preguntas: ¿todo lo que yo quiero afecta a otros? ¿Todo lo que yo quiero dañará a otros? ¿Todos los que me rodean sufrirán mis decisiones? Sale embarazada Betsabé. Efecto dominó. Empieza un efecto dominó. Empieza la mentira, empieza el engaño y empieza el asesinato. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si David se hubiera sentado y él se hubiera hecho estas preguntas, yo le aseguro, y estoy un 100% segura, de que David jamás hubiera hecho lo que hizo si él se hubiera hecho esas preguntas. Pero David jamás se sentó a meditar el efecto que causaría el que él se hubiera metido con Betsabé. Si nosotros nos sentáramos, hermanos, a pensar, ¿qué va a pasar si yo hago esto? ¿Qué va a pasar si yo hago aquello? Librarías a muchos de daños. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Abraham se mete con Agar y todavía estamos sufriendo los estragos de esas malas decisiones, ¿sí o no? Las guerras. La guerra que está ahorita en Irán y está con Israel, hermano, es causa de ello. Las malas decisiones que tomó Abraham con Sara, sus malas decisiones hicieron que hubiera un efecto. Ellos no se dieron cuenta qué efecto iba a causar. Pero como les dije, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía esta ficha? Pero por culpa de la primera fue que causó un estrago. Y a veces, hermanos, hay hijos, hermano, amargados con los padres por las malas decisiones que no se pensaron a tiempo. ¿Sí o no? El papá dijo: ya no me entiendo contigo, ya estoy harto de ti, ya no te amo, ya no te quiero, yo siento algo por otra, y chalala, la termina dejando, y al rato vemos a los hijos drogadictos, vemos a los hijos en la cárcel, porque ya no tuvieron una guía, ya no tuvieron esa paternidad, ni tuvieron esa maternidad. Ya los hijos se desviaron y terminaron haciendo lo que ellos querían, porque ya no hubo esa autoridad que les dijera no. Simplemente se desviaron y terminaron haciendo estragos. Los hijos terminaron amargándose, odiando a los padres y no queriéndolos. ¿Cuántos alaban al Señor? El padre abandona a sus hijos. Mire, Absalón tenía mucho odio contra su padre, ¿verdad que sí? Porque cuando David debía haber hecho algo, David se dio la vuelta y simplemente ignoró. No quiso hacer frente a la situación que se estaba viviendo en ese entonces. David pudo haber confrontado a su hijo Abnón. David pudo haber confrontado por el abuso que él había hecho con su hermana. Pero David se dio la vuelta y quiso hacer como que no pasa nada. ¿Cuántos padres a veces sabemos que causamos un daño el no tener esa autoridad como padre? Dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran, vivan como quieran, sean lo que sean, y al rato estamos pagando las consecuencias
porque no tomamos la decisión de pararnos en la brecha y decirle: hijo, esto no es bueno para ti. Tú lo quieres hacer, hazlo, pero de mi parte tú no tienes mi aprobación. El hijo le va a doler lo que tú le vas a decir, pero eso va a causar un efecto en él para bien y no para mal. Pero hay veces que como padre ya nos damos la vuelta y decimos: ay, mi hijo ya conoce, mi hijo ya sabe, si no quiere, allá él. No, porque mientras estés tú como padre, tienes la responsabilidad de guiar a tu hijo en el camino del bien. Es fácil decirle al hijo: pues si no quiere, pues ya así lo dejamos. Pero hermanos, ¿cuál es el efecto dominó que producen mis decisiones? La Biblia nos habla acerca de Jonás. Dice la palabra de Dios que vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y vete a Nínive, aquella ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Sí o no? ¿A dónde se fue? A Tarsis. Dios le había dicho que se fuera a Nínive y se va a Tarsis. Ah, no, es que a Tarsis hay playa. Es que en Tarsis no hay tantos problemas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero en Nínive hay cada problema, cada situación. Yo no quiero ir ahí. Y la palabra de Dios dice que le dijo que fuera, pero Jonás no quiso ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces empieza a haber una tormenta y empiezan a naufragar. Y dice la palabra de Dios que todos empezaron a clamar a sus dioses, pero voltean y se dan cuenta que ninguno les hacía caso. Entonces cuando ven a Jonás que está dormido, vienen y le dicen: hey, tú dormilón, levántate y clama a tu Dios, tal vez tu Dios tenga misericordia de nosotros. Y entonces Jonás empieza a clamar a Dios, y los que iban en el barco se dieron cuenta que el culpable era Jonás. Y entonces lo toman y dice la palabra de Dios que lo avientan a la mar. Y dice que vino un pez y se lo tragó. Pero Jonás, en el vientre del animal, clamó a Dios. Y dice la palabra de Dios que el pez lo escupió. Gloria a Dios. Que salió por donde entró. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, hermano. Y gloria a Dios que no se lo mascó. Yo le voy a decir, hermano, a Jonás no le importaba cómo sufrían los demás. A Jonás representa al hombre que tiene llamado, pero es egoísta. Y a veces somos así, hermano, egoístas. Estamos viendo que el barco está naufragando, que la gente está alborotada, hermano, y no hacemos nada por la sociedad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No hacemos nada, no predicamos la palabra, no le decimos al pecador que se arrepienta de su pecado, no vamos con el caído y le decimos: levántate, el Señor ya viene y su galardón con él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué estamos haciendo para pregonar el evangelio? Nos estamos quedando callados. ¿Y sabes qué le pasó a Jonás? Él no le importaba cómo sufrían los demás. Yo hago lo que quiero. Pero ¿a quién te llevas a tu paso cuando dices esas palabras? Hay una canción que cantan en el mundo que dice: ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿Sí o no? ¿A quién le importa lo que yo diga? Y dice ella: yo soy así y así me moriré. Yo le voy a decir algo, hermano. Nosotros como cristianos sí nos debe de importar qué piensa la gente de nosotros. ¿Qué dice la gente de mí? Y usted va a decir: no, hermana, es que ellos no me mantienen. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad.
Amén. La mentalidad de a mí no me importa lo que la gente piense de mí, no me importa lo que la gente haga o diga o tal. Total, ellos no me mantienen. Pero le voy a decir algo. Nosotros como cristianos tenemos que ser creíbles. ¿Tenemos que ser qué? Creíbles. O sea que la gente, hermano, amén. Yo hago creíble el evangelio que predico. Yo hago increíble el evangelio que predico. Lo hago creíble, pero también lo puedo hacer increíble, ¿sí o no? O sea, que la gente te vea y diga, no, tú emanas algo, a ti se te ve algo. A mí se me hace que tú eres cristiano. ¿Ah? ¿A cuánto la gente nos identifica como cristianos? No, a mí se me hace que tú eres un seguidor del Señor. Y tú, oh sí, la verdad sí. ¿Verdad? No, sí. No, es que luego se te ve. O luego cuando dicen, ¿verdad? Vamos a la pachanga, para no decir pachangos, ¿verdad? Vamos a la pachanga. Y tú le, no, yo la verdad no, yo aquí me despido y hasta luego. Y la gente, ¿qué dice? Te identifica. La gente empieza a decir, no, déjenlo, a mí se me hace que es cristiano. Sin que tú les digas, tú haces creíble o haces increíble el evangelio. Sí es cristiano, pero se toma unas cervezas el sábado. Habla groserías, hace chistes de doble sentido. Entonces el espíritu de Jonás, que es egoísta, se ha apoderado de él. Acuérdate, hermano, reír en público y llorar en secreto. Imagínate que te hagan algo los hermanos y que tú vayas y se lo cuentes a tu vecina jamás va a venir a la iglesia. Se lo cuentas a tu hijo que no viene a la iglesia, el hijo va a decir, no, yo voy a todos lados menos a esa iglesia. ¿Sí o no? Porque o nosotros hacemos creíble el evangelio o lo hacemos increíble. Yo le voy a decir algo, hermano, hágalo increíble. Que la gente se dé cuenta que realmente el Señor vive en tu corazón. Que la gente se dé cuenta que realmente en ti sí hay ese gozo. Tú vas y le predicas a una persona y le dices, no, en la iglesia hay gozo, deberías de ir un día. No, ahí mira, hay mucha alegría, porque el Señor nos ha hecho libres y tenemos alegría. Y vienen todos serios, todos. ¿Qué va a decir el amigo? No te pases, esos son tus alegres, ¿sí o no? Entonces nosotros, hermano, tenemos que hacer increíble el evangelio. Que la gente pueda ver que realmente alguien vive dentro de nosotros. Que la gente diga, oye, es que tú tienes algo. Siempre te veo que te estás riendo. Siempre tienes esa sonrisa. Pero, alguien nos ha robado la sonrisa. Porque ya no nos reímos. Ya pasamos más tiempo serios que riendo. Es más, hasta me dan ganas de que se hagan cosquillas ahorita. Algunos, aunque les hagas y les hagas. Mire, yo soy bien cosquilluda y mi esposo nada que ver. Él le puedo hacer así y hasta alza sus brazos, ¿sí? Pero él nada más me toca, hermano, y yo esté para allá. Y hasta nada más me hace así, que me va a hacer, y yo, no, por favor, hasta allí, ya. ¿Verdad? Porque yo sí soy cosquilluda. Y yo le voy a decir algo, hermano. Hay veces que así somos como cristianos. Por más que te digan un chiste, ya ni te ríes. Pero yo soy cristiano, alaba a Dios. Pero tú tienes que hacer increíble el evangelio. Imagínate, hermano. Imaginemos por un momento que venga alguien de allá afuera, que toda su vida fue llorar, tristeza, lamentos,
frustraciones, murió su esposa, le mataron a su hijo. Y esa persona no sonríe porque en algún momento le dolieron su corazón. Y que venga a la iglesia y que se siente al lado tuyo. ¿Cómo va a ser tu reacción? Siéntate, cállate, no digas nada, no te muevas. Y el que se ríe es el diablo. Y entonces nos estamos formando un evangelio que no está causando un efecto. Al contrario, está afectando para mal. Y entonces, hermano, ya, por ejemplo, hermano, yo hubo un tiempo donde para mí todo era malo, todo era pecado, todo era malo, hermanos, todo. Que si hacía un chiste en el púlpito y la hermana me quedaba viendo desde abajo así como que, ¿verdad? Y luego yo, hermano, una ocasión se me ocurrió, pues, hermano, estar en la risa ahí con los jóvenes y jajaja y chile y chalala, chalala y todo, y estaba yo risa y risa. Y llegó un hermano y me dice, hermana, ¿usted cree que se ve bien? Y yo digo, yo no quiero un cristianismo. Yo no quiero un cristianismo donde yo me amargue. Yo quiero un cristianismo donde yo lo disfrute, donde yo me ría, donde sea feliz, donde se me vean mis dientes, aunque ya muchos se me cayeron, ¿verdad? Aunque se me vea chimuela. Yo luego me pongo a pensar y digo, imagínate el día que se me caiga el de enfrente y que yo a mí me gusta reír y que yo me ría, ¿no? Ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero qué bonito va a ser también disfrutar ese momento cuando se me caiga. Y muchos se van a reír de mí, que tengo mi ventana. Así como están riendo, así los quiere ver el Señor. Dice la palabra de Dios, por nada estéis tristes, por nada, porque nosotros somos los que hacemos creíble el evangelio. ¿Sabes cuántos hijos han sido lastimados por las ovejas que no tienen dominio, que no tienen control en sus emociones? De verdad, hermano, a veces nosotros lastimamos porque no tenemos dominio en nuestras emociones, en lo que decimos o en lo que hacemos. A veces lastimamos. Pasa como en la escuela, les hacen bullying y ya los lastimaron, ya los marcaron, ya los hirieron. Y a veces también pasa así dentro de la iglesia, porque lo que más le importa es lo que él cree y lo que él piensa. El egoísmo se apodera de muchos en la iglesia hoy en día. Hay un daño colateral que uno no se da cuenta, pero ahí está. Tenemos que cambiar la mentalidad de Jonás. Es importante la fama que tenemos. Hemos afectado el testimonio de nuestro Dios. Por ejemplo, un hombre egoísta deja a su esposa y la deja enferma y con muchos hijos. Pobrecita aquella mujer, ¿verdad? Que tiene que sacar a sus hijos adelante por un hombre que fue egoísta. Y luego lo peor de todo es que ese hombre que fue egoísta termina manteniendo otros que no son sus hijos. Que Dios nos perdone, sí o no. El daño es lo que yo produzco en otros. El efecto es lo que yo produzco positivamente. ¿Qué produce lo que yo hago? ¿Qué produce lo que yo digo? ¿Qué va a producir la decisión que yo voy a tomar? A veces, hermano, cuando usted va a tomar una decisión, no la tome a la ligera. Medítelo, órelo, piénselo antes de tomar una decisión, porque no vaya a ser que por una mala decisión usted y los suyos sean afectados. Lucas capítulo 15 verso 12 dice que hay gente, amén,
Hay gente, hermano, que ahí habla de las finanzas. Hay gente que está mal en sus finanzas por su despilfarro, por su mala administración. Allí habla de un hombre, del hijo pródigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, todos sabemos la historia para no alargarnos más. Pero el hijo pródigo se va, le pide a su papá el dinero, se lo despilfarra, regresa cuando ya no tiene nada, le hace una fiesta, lo recibe con una vestimenta limpia, nueva, le pone un anillo, le manda a matar un becerro gordo. Y entonces, hermano, el día que el hijo pródigo se fue, no le importó el daño colateral que estaba haciendo. Él no le importó, él simplemente se fue. Pero yo le voy a decir algo. El día que regresa y le hacen una fiesta, ahora entendemos a su hermano. ¿Sí o no? Ahora llega el hermano y el hermano se enoja porque él no sabe lo que padecieron, lo que sufrieron. Porque yo le voy a decir algo, cuando un padre, su hijo se va de la casa, ¿a quién le duele? Al padre le duele. ¿Quién se duele? La mamá, el padre. Están dolidos porque el hijo se fue. Y tal vez, yo se los digo porque una ocasión mi hermano se fue de la casa y sufría mi mamá y mi papá. Entonces yo puedo entender esa parte, que cuando el hijo se va no le importó lo que iba a pasar, pero el hermano sufrió el duelo con su padre, porque tal vez llegó un momento donde el padre se sentía solo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué será de mi hijo? Y yo creo que el hijo le ayudaba y le decía: no te preocupes, papá, un día va a volver y tú lo vas a ver. Ánimo, papá. Tal vez cayó en depresión, tal vez se enfermó. ¿Y quién estuvo ahí? Su hermano. Eso no lo vio el hijo pródigo. Eso no lo vivió, porque él simplemente se fue, despilfarró el dinero y se le olvidó que iba a causar un daño colateral. Y es que a veces, hermanos, cuando nos enojamos, cuando alguien está molesto, dice cosas y hace cosas que no debe hacer ni decir, porque no se da cuenta el daño que está causando. Una ocasión, hermanos, yo estaba pastoreando la iglesia y yo recuerdo que llegó una hermana, pero antes de eso llegó un político. Y él me dijo: ¿me da permiso de dar unas palabras? Y yo le dije: sí, pero solamente que sea allá abajo y antes de que empiece el culto, porque empezando el servicio no le voy a dar permiso de que usted ni pase, ni agarre el micrófono, ni interrumpa lo que es el tiempo de Dios. Usted quiere decir unas palabras, las puede decir antes de que empiece el servicio. Yo sabía que habían como 3 o 4 hermanos, decía mi papá, 3 o 4 pelones. Habían 3 o 4 hermanos ahí en la iglesia. Llegó el político, pero como ya me había dicho, pues aunque hubiera 4, a esos 4 les dijo. No estaba llena la iglesia, no había muchos hermanos, y el político dijo: pues yo les voy a invitar, miren, yo soy cristiano y quiero ser el presidente municipal de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl. Y yo les voy a pedir, dice, ayúdenme en sus votaciones, porque siempre el gobierno ayuda a las iglesias católicas, pero no ayuda a los cristianos. Y yo quiero estar en el poder para poder ayudar a los cristianos, a las iglesias. Y dice: pero yo les pido que voten. Y él, cuando terminó de decir eso, dijo: de hecho, ahí traigo unas 50 sillas, porque yo veo que estas sillas ustedes las rentan, ¿verdad? Y nosotros sí. Bajen esas sillas y dénselas. Hasta el día de hoy esas sillas las tenemos. Han pasado los años. Y él nos dijo: ahí se las regaló. Pero había una hermana, y esa hermana salió y me dijo: mira, Raquel,
te voy a decir algo, porque hasta ni siquiera me decía hermana. Ella agarró y me dijo, mira Raquel, te voy a decir algo, me dijo. Yo en mi mesa jamás vas a ver ni un salero, ni un servilletero de un político. Porque a mí no me gusta eso de la política. ¿Y cómo es posible que tú permites que en la iglesia llegue un político? Le digo, hermana, no era el culto. Hermana, solo habían 4 hermanos. ¿Y qué me dice la hermana? Pues como sea, dice, la iglesia es un lugar sagrado. Tal vez tenía razón la hermana. Pero a mí me agarró enojada. Y que me enojo. Y yo le voy a decir algo, yo no quiero que usted me conozca enojada. Pero ese día marcó mi vida. Porque ese día le dije a la hermana, mire hermana, yo a usted nunca la tengo contenta con nada. Todo le da, todo le causa un malestar. Todo, hermana. Usted es una hermana egoísta. Y hermano, le dije, yo ni me acuerdo qué tanta barrabasada le dije. Pero le dije hasta de lo que se iba a morir. Y la hermana agarró y se puso a llorar y le dijo a su esposo, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y yo le voy a preguntar a usted, ¿usted cree que ellos regresaron a esa iglesia? Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que ellos regresaron? Contésteme, hermano. No. Entonces yo reconocí mi error, le pedí perdón a Dios y fui a buscar a los hermanos y le dije, perdóneme hermana, porque yo no debía haberle dicho eso y hoy me arrepiento. La hermana se me quedó viendo y me dijo, eso esperaba yo de ti, que vinieras y me pidieras perdón. Todavía la hermana no, así como que ven y humíllate, y te esperaba. Y que reconocieras que estás mal. Ya no me importó lo que ella me estaba diciendo. Porque mi deber como hija de Dios es comportarme a la altura. Moisés no entró a la tierra prometida por un enojo. ¿Y cuántas veces nosotros nos enojamos? Y ante los ojos de Dios ya estamos reprobados. ¿No te gustó que te llamaran la atención? Ya te enojaste. ¿No te gustó que te quitaran de cierto cargo? Ya te enojaste. ¿No te gustó que te dijeran algo? Ya te enojaste. Y lo malo no es que te enojes, sino lo malo es que pasas a afectar a todos aquellos que están a tu alrededor. Ya terminé, hermanos. Qué triste es cuando tú produces un daño en una oveja. Yo quiero ser creíble como Pablo, cuando dijo, imíteme a mí, así como yo soy imitador. Hay gente que quería ir a la cárcel con Pablo, pero hay gente que con mucho no quieren ir con ellos ni al súper, ni a la playa. Hay hijos que dicen, es que yo no quiero ir a la playa. ¿Por qué no quieres ir? Porque luego mi papá se enoja de todo. Mi mamá se enoja de todo pelean. De todo le quieren ver el pelo en la sopa. No está el pelo en la sopa, pero usted está buscando el pelo y por esa fe que tiene aparece el pelo en la sopa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, hermano, muchas veces, hermano, tenemos problemas porque decimos, no toquen a mis hijos porque ahí sí me van a conocer. No me toques el tema. Terminan siendo indeseables. Qué lindo ser esa gente que inspira. Qué bonito cuando alguien te dice,
me has inspirado, me inspira tu proceso, me gusta cómo eres, me gusta cómo sonríes. Hay gente que no te lo va a decir, pero te va a imitar porque su orgullo no le va a permitir reconocer que tú eres una buena persona. Gente te critica, gente te quiere imitar. La crítica es la incapacidad de ser lo que tú eres. Hay gente en esta tierra que no dejó un legado y pasan los años y se sigue hablando de ellos. Por ejemplo, me fui a Guadalajara, encontré un hermano que vive en Ciudad Juárez y él se me acercó y me dijo: hermano, ¿usted es la hermana Raquel Romero? Sí. ¿Usted es la hija del hermano Felipe Romero? Sí. Yo conocí a su padre. Y cuando él me dice yo conocí a su padre, él me dijo: la primera vez que yo llegué a la iglesia, su padre predicó. Y estando yo sentado ahí, él bajó y me dijo: tú le vas a servir a Dios. Yo no sabía que era servir a Dios porque era mi primer día. Y tú le vas a servir a Dios un día. Pero vas a pasar por situaciones difíciles, pero no te preocupes, porque vas a ser un buen siervo. Y ahora véame, soy un líder nacional. Se sigue hablando de alguien que deja huella. Que se hable de ti, que se hable de ti bonito. Yo recuerdo que un día yo estaba llorando y alguien llegó y me habló una palabra, no lo puedo olvidar. Yo recuerdo cuando yo tenía una situación difícil, me diste una sonrisa, me diste un abrazo y cambió mi historia. Tenemos que ser creíbles, hermanos. Pero ¿cómo vamos a ser creíbles si ni yo me la creo? Que tengo un Dios poderoso. Si ni yo me la creo que tengo un Dios perdonador, un Dios sanador, un Dios que liberta, un Dios que perdona. ¿Cómo? Si yo no lo creo, ¿cómo voy a hacer que la gente que está a mi alrededor lo crea? Ponte de pie en esta hora, hermano. Ponte de pie. El Señor está en este lugar, hermano. Gracias, hermano. Yo entiendo, hermano, que a veces nos enojamos por cosas insignificantes. Nos molesta a veces hasta cómo se viste el pastor, cómo se peina la esposa del pastor. Nos molestamos hasta a veces por sus hijos del pastor. ¿Y los hijos qué tienen que ver? Pero no dejes que eso robe tu gozo. No dejes que eso robe tu paz. Porque eres un hijo de Dios y tienes que hacer creíble el evangelio. Si tienes que venir al Señor y decirle: sáname, perdóname, restáurame, díselo. No importa, aunque vengas 1000 veces y le digas a Dios: Señor, sáname, restáurame, perdóname. Yo no voy a ir a una iglesia donde no haya risa, donde no haya gozo, donde no haya paz. Yo voy a ir a una iglesia donde me brinden ese gozo, donde me brinden esa paz, donde me hagan saber que el evangelio realmente está vivo. Como cuando Jesús estuvo en esta tierra, caminaba, la gente lo seguía porque su evangelio era creíble. Nosotros somos pequeños Cristos y la gente que está a nuestro alrededor va a creer por lo que tú eres. Quiero que tú vengas aquí, hermano. Ven aquí. Ven aquí, hermano. Acércate al altar. Ven aquí. Ven aquí. El Señor quiere sanar tu corazón. Él quiere sanar tus heridas, hermano. Mira, hermano, llegó un momento donde tanto era el daño que los hermanos me hacían, tanto era el daño que me hacían, que llegó un momento donde yo endurecí mi corazón y yo decía: no, ya hasta quiero renunciar al ministerio porque los hermanos son tremendos. Pero un día Dios habló a mi corazón y me dijo: no son los hermanos, eres tú. Tú tienes que cambiar tus actitudes, tú tienes que cambiar. Y entonces yo veía un hermano en el altar llorando, una hermana, y ya iba, ya me hincaba con ella y lloraba con ella y le decía: ánimo, hermana, no sé lo que estás pasando, pero Dios sí lo sabe.
Y ahí empecé a ver la diferencia en los hermanos. Ahora veo que me aman, que me quieren, que me abrazan. Pero alguien tuvo que humillarse. Alguien tuvo que decir: yo tengo que cambiar. Y yo le voy a decir: dígaselo a Dios, ayúdame a cambiar esas áreas. Ayúdame a cambiar esas áreas que yo no puedo cambiar por mí mismo. Porque a veces me da coraje ciertas cosas. A veces hasta me desanimo, ya no quiero seguir. A veces me siento triste, Señor, y a veces mejor ni le digo a nadie, me doy la vuelta y así como entro, así salgo. Yo quiero que el evangelio sea creíble, pero el primero que tiene que creerlo soy yo. Yo tengo que creer que tú me amas. Tengo que creer que tú diste la vida por mí, moriste en una cruz para salvarme. Yo tengo que creer que aunque yo te haya fallado, tú me has perdonado. Porque a veces uno le falla a Dios y no sentimos el perdón de Dios, pero aunque no lo sientas, créelo. Créelo que Él ya te perdonó, porque Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Cuando tú le dices la verdad a Dios y le dices: Señor, no me siento ni digno de ser llamado tu hijo, no me siento ni digno de mirarte, no me siento ni digno de pisar tu casa. El Señor está ahí, ahí está el Señor para decirte: no te preocupes. Pero tienes que cambiar esas áreas, tienes que cambiar esas actitudes, tienes que cambiar ese comportamiento, porque si no lo cambias vas a causar un efecto colateral. Vas a causar ese efecto dominó que no te das cuenta. Pero después vienes, te arrepientes, me pides perdón y no pasó nada, pero los que están a tu alrededor te vieron y causaste una mala impresión, causaste que esa gente se fuera de la iglesia, que esa gente saliera lastimada. La gente que entra necesitada, la gente que entra llena de amor, quiere llenar ese vacío de amor. Y quiere un abrazo, quiere que le digas: todo está bien, no pasa nada, Dios te va a ayudar. Pero a veces no lo hacemos porque ni nosotros lo creemos. Tienes que creerlo, hermano, tienes que creerlo, créelo, créelo. Él está aquí, Él está aquí. Levanta tus manos al Señor y dile: